viajando en furgoneta camper por Baja California Sur es una experiencia única que no deja de sorprendernos. Este peculiar destino donde el desierto se junta con el mar tiene algo especial que atrae a cientos de viajeros que llegamos en nuestras furgonetas, autocaravanas, campers y todo tipo de vehículo vivienda. Apenas llevamos 2 semanas viajando por Baja California Sur y ya nos los hemos cruzado por todas partes. En las playas, en la carretera, en las calles de las ciudades, en los estacionamientos de los supermercados. En estos 10 años de viaje por toda Latinoamérica, nunca habíamos visto tantas furgonetas viviendas juntas en un espacio tan reducido. ¿Por qué será que este lugar reúne a tantos campistas? Vamos a averiguarlo en este nuevo episodio de Furgo en Ruta. Lenta pero firme nuestra furgoneta avanza, con la sayoneta llegaremos hasta Alaska y más allá. Queremos furgo, furgo, queremos Furgo en Ruta. City lights, keeps me up through the night. Qué vistas increíbles, ¿eh? Ay, despertarse con esta vista no tiene precio. Y un día más nos despertamos rodeados de otros furgoneteros que han decidido pasar la noche en Playa Pichilingue. Autobuses, camiones de colores hermosos y gente de todas las edades, todos conviviendo en una playa que es un auténtico espejo y que además esconde mucha vida si nos fijamos bien. ¿Has visto la piedra de los caracoles marinos? De hecho son ermitaños porque adentro está el cangrejito. Están aquí todos moviéndose. A medida que va pasando el día, también llega gente dispuesta a disfrutar de la playa. Tener nuestra casita a pie de playa nos parece un auténtico lujo. Hasta hacer las tareas del hogar se hace más agradable. Tal vez por eso se ha convertido en nuestro rincón preferido de esta zona de México. ¿Qué tal? ¿Cómo por molestarles. No se preocupen. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. No puedo creer que las encontremos. Gusto conocerlos. Bueno, un placer igualmente. Que sepan que inspiraron para que nosotros diéramos el paso. ¡Ole! Empezamos a viajar hace un poquito de tiempo, enamorados de esta vida. ¿Con cuál están dejando de trabajar? ¿Con qué vehículo? Ese campercito de ahí. ¡Ole! ¡Qué lindo! Con el cosito así, qué lindo. Ellos son Isma y Ágata, una pareja de jóvenes seguidores que se animaron a comprarse su camper después de ver vídeos de otros viajeros y finalmente decidieron dar el paso. Así que les invitamos a que se estacionaran al lado nuestro para compartir un rato juntos. La casa. ¡Qué lindo! Bienvenidos. Está bien agradable y amplio. Sí. Como Se siente nos sorprendió bastantísimo viéndolo por afuera, no creíamos que iba a ser tan grande. Sí, eso se abre como se puede hacer una sopa para amigos que quieran visitar. Ah, sí, ¿no? Aquí tenemos nuestro dormitorio, aquí es nuestra sala, y aquí tenemos nuestra cocinita con todas las cosas que necesitamos escondidas por aquí. Y aquí cabe todita nuestra ropa. Bueno, ahí hay un ¡Guau! súper... ¡Qué locura! Madre Sí, mía. ¿no? Sí, Qué buen espacio de almacén. mucha ropa. Estoy Mira. súper sorprendida cada vez que lo abrimos y pienso, wow, aquí Sí. Y además Qué lo bueno es nivel. que tiene una cama enorme. Sí, Dos ¿no? plazas. Me gusta bastante. Un Qué poco bueno. más cómodo que carpa, ¿no? Ok, la mesa se hace así y ¡fra! Qué bueno, qué bueno. Esa es nuestra sala de trabajar porque como yo trabajo en la compu, Ajá. paso bastante tiempo aquí.
¿Y qué hacen una polaca y un ecuatoriano en México, viajando por el mundo? ¿Cómo ha sido? Nos conocimos cuando me fui por 3 meses a Ecuador y pandemia pasó y por un accidente quedé ahí por 2 años. Y nos conocimos en Baños, que es su ciudad, en una fiesta, una de las primeras fiestas que empezaron después de la pandemia, de que todo fue cerrado. Nos encanta viajar y decidimos cómo hacer todo lo posible para poder tener este estilo de vida que estamos muy enamorados. Nuestro sueño, la verdad. Nos encanta, súper felices. Como hay por ahí unos retos que por supuesto en el camino hay que aprender, pero re emocionados. Como por ejemplo, carros a veces no quieren funcionar. Eso no, que nos vas a explicar, ¿sabes? En eso sí somos expertos. Oye, ¿cómo ha sido la experiencia en Baja? 4 meses habéis estado. 4 meses, Wow. sí. Entramos en, ¿cómo se llama? Tijuana. Quedábamos como en cada playa que estábamos pensando ir rápido. 3, 4 días hasta que se nos terminaba el agua, la verdad. Bueno, sin prisa, ya lo dice el Sin proyecto, prisa. ¿no? Ya de eso se trata. Hemos visto muchos campers, motorhomes, que sí nos habían comentado. Y es curioso lo que le comentaba Marta, esto en España sería completamente ilegal, no sé en Polonia cómo debe ser, si se puede ¿En serio? acampar o en una playa, ¿tú puedes acampar libremente? Como es verdad que en Europa es un poco más difícil Ah. la vida así, también yo antes viajaba bastante a dedo y en algunos países como en Italia es ilegal. Y se nos paraba policía y decía que no se puede coger carros así. Pero no sabía, la verdad, nunca viajé en van. En Europa sé que en muchos sitios no se puede como dormir en la calle, como en tu carro. Entonces sí hay muchas más regulaciones. Y hoy pilláis el ferry, pues. Hoy nos vamos. Qué lindo. Nunca he estado tanto tiempo en el mar, la verdad, como 18 horas. Qué emoción. El toldito súper práctico también, ¿no? Para cuando haya el sol como ahora. Oh, nos encanta, la verdad. Es nuestra habitación principal, la verdad. Pasamos casi siempre solo afuera. Sí, bueno. Qué nivel, María. Aprende, No. porque en nuestra relación yo soy la única cocinera. Es que a mí se me quema hasta el agua. Así estamos. Qué bien. Por aquí ya marchan al ferry a seguir las aventuras por América. Y yo voy a poner la placa solar para que tengamos autonomía. Muchísimas gracias, en serio, las mejores energías en el viaje. Muy bien, que les vaya muy Chao, bien. chao. ¡Chao! Cuídense. ¡Chao! ¡Que vaya bien! Está increíble esto, ¿eh? Te pones aquí, te tiras al mar y se te van todos los males, Sometimes I can feel it coming. Buah, te refrescas de rápido aquí, ¿eh? Está fresquita, ¿no? Luego te voy a dar a probar la kombucha, que ya está a puntito para probarla. Estoy con unas ganas de ver cómo ha quedado. No todos los días se hace kombucha por primera vez. Bueno, solo una vez, ¿no? I feel stronger. No need to run, no need to hide with you. Ya te vi ahí, muy conectado. Es bonito verlo, ¿no? Cuando alguien ves que está disfrutando del lugar y que está conectado consigo mismo. A mí me encanta ver a María meditando, me gusta. Sí. Son esos momentos de paz. Y a ti te conecta mucho, cuando vamos a la playa te encanta, como que estás en sintonía, estás más tranquilo. No, yo doy la imagen de ser una persona súper tranquila, pero en el fondo, por dentro, soy nervioso. Y la meditación lo que me ayuda es como a estar tranqui, a estar en paz conmigo mismo, con lo que me rodea. Por eso me gusta meditar. Pues no sé, vamos a la kombucha, ¿no? Qué
brutal, ¿eh? Muy bueno. ¿Qué te lo puedes comer? Riquísimo. Es de arándanos con jengibre. Wow, espectacular. Bueno, no saben lo que acaba de pasar. Estábamos aquí dentro, ¿no? Ya se fue el sol, ya estábamos aquí recogiéndonos, trabajando un poco y de golpe escuchamos ¡Marta! ¡María! ¿Y quiénes son estos ahora a estas horas? Sí. Y pues, los chicos de Sin Prisa, que no tienen prisa para irse, pobre. Bueno, quizás tienen un Pues sí. poco más de prisa de lo que les toca, pero bueno, resulta que les faltó un documento, tenían algo que les faltaba y no pudieron embarcar finalmente. Se quedaron en tierra. Y nada, pues nos han invitado a ir a hacer un vino con ellos y van a hacer una hoguera. Así que, pues nada, pues vamos. Cambio de planes y nos vamos pues, a pasar la noche con ellos, a ver qué tal. ¡Wow! ¡Qué chulada de fuego! Se va a quemar. Madre mía. Se puso bastante fuerte. Sí, ¿no? Ahí se nota que hay buena mano. Wow. En Ecuador en fin de año nosotros quemamos los viejos muñecos de papel y de cartón y como de personas y al final eso representa el año viejo y lo quemamos. Lo hacen igual en Veracruz. Ah, ¿en serio? Sí. El viejo y el nuevo, y lo queman al viejo también. Ah, Sí, genial, tengo qué que ir para curioso. Veracruz. Veracruz tiene bastantes cosas chéveres. Sí. Pero salud. Salud, chicos. Salud por la vida. Bueno. Muchas gracias por toda la buena vibra porque hoy nos están... Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane, and as the light startled our eyes, we let go of disguise. Pues si esto que hacemos aquí en Baja California Sur es completamente ilegal en España, y no solo eso, sino que es una imagen ya, pues que ya no se puede prácticamente ver. Y es que la última vez que yo recuerdo haber podido acampar en la arena de la playa, pues ya hace como 12 años, una calita que había muy bonita en la Costa Brava, en la que en ese entonces todavía se podía pues acampar libremente y acampar en la playa. Sí, igual ya era de los pocos lugares, ¿eh? Pero sí, actualmente está totalmente prohibido. De hecho, acampar en toda España está prohibido si no lo hacen en los lugares habilitados. Y ya las playas ni se hablan. O sea, imposible ver una estampa como esta en cualquier lugar de España. Imposible. También hay cantidad de campers, ¿no?, por todos lados. Y más ahora después de la pandemia, que la cosa ha crecido. Aunque sea un toldo, ya se considera acampar. Pero es que hay lugares que no te dejan ni aparcar. O sea, que está ahí el logo de prohibido autocaravanas y te pone un horario, ¿no?, que suele ser de noche para que no duermas en los estacionamientos de los lugares. Incluso en algunos municipios no te dejan ni entrar. A la entrada hay un parking y tú aparcas tu autocaravana y no puedes ni entrar. Así que bueno, en realidad esto es una maravilla. Y yo creo que por esto llegamos tantos viajeros de todas partes del mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos estuvimos y sí pudimos llegar a aparcar enfrente de la playa, allá en Galveston. Es la playa de Houston. Pero en realidad también hay muchas restricciones en Estados Unidos, en Canadá, en otros países de Europa. Entonces yo creo que esta libertad que sentimos aquí, de poder estar aparcados enfrente de la playa, pues es algo... Bueno, es que imagínate, estamos en la arena. Ahora vamos a ir a otra playa y vamos a ver cómo es, si realmente pues es como aquí, si se puede acampar libremente en la playa. Vamos a ir para ver cómo es la situación en esta playa de Colote. Tenemos el poti, que es el baño químico. A veces nos preguntan, ¿y dónde van al baño? ¿Dónde hacen sus necesidades? Pues aquí este es el baño químico, que nosotros no lo usamos como químico, pues porque los líquidos que se le pone realmente son muy, muy tóxicos y lo usamos como si fuera un baño seco. Bueno, ahí está uno de los secretos mejor guardados del furgón. Vamos a pegarle una rastrillada a esto, porque a la que estás 10 minutos en la playa, esto se convierte en parte de la playa.
colote. Llegamos. Aquí está un poco más movido el mar. Sí, se nota que hay bastante viento. ¡Hola! ¡Qué Mira la bonita! típica T2. Pero mira qué cantidad de campers hay detrás. Está Madre lleno. mía. Yo creo que hay más del doble de donde estábamos, de la otra playa. Y vaya pedazo bestias como ese de ahí, la autocaravana esa, motorhome. Hey, ¿qué tal? Odisea por América. Odisea por América. Argentinos, Sean ¿verdad? argentinos, tienen toda la pinta, ¿eh? Luego vamos a saludarlos. Mira, mira, mira. Realmente Baja California Sur en este caso sí nos dijeron que era un paraíso para los campers. Y es que es así, mira aquí, que no hay hoteles. Entonces los únicos hoteles son los campers. Y como nos dejan aparcar a primera fila de mar, pues esto es increíble. ¿Quién no quiere venir aquí? Lo bueno Mira es que hay esto. mucho espacio atrás, mira. O sea, pues hay muchísimo espacio para aparcar aquí. También. Porque Guau. aparte ahí están sentados en la arena. Pero aparte mira lo que es que sí, están estos de aquí a primera línea de mar y luego atrás hay unos tantos más, ¿eh? Wow. Campers de todos los tipos, de todos los tamaños. Mira ese que es el que se abre y se hace más grande, se extiende. Aquí un RV, como le llaman, o como sería, como una remolque, caravana, ¿no? La caravana. remolque. Ahí otra de esas que se abre. Mira este! Se trajo el Toyota ¡Guau! y la barca. ¡Qué bestia! Sí, sí, sí. Wow, sí. cuidado, A ver aquí que no te vayas a nos quedar en la arena, María. Ay, María. Ya, pasamos. Estrés. Wow, Mira, es que es aquí hay larguísima más, esta mira. playa. Hola. No hay campers. Ah, no, y no se termina nunca, y hay campers hasta el Sí, sí, fondo. ¡Guau, qué barbaridad! Mira ese. ¡Hala, qué Una chuli! T3 4x4. Ah, no es No, una T3, no, es un 4x4 con la gasolina. Hola. Mira el típico bus. ¡Ay, qué chuli! Y ¡Wow! pero está decorado igual que la de Sí, adelante. sí, deben ir juntos. Son amigos. Hostia, está Dalí. Nah. Dalí Y la Mona en sol, Lisa. La Mona Lisa me encanta. ¡Buah! ¡Qué pasada! Ah, ahí sí, la T3. Los Ah. hermanitos mayores ¡Ay, de qué la T3. lindos! ¡Ah! Mm. ¡Qué simpático! ¡Ay, qué linda Buah, es! Esto no te lo terminas y sigue y sigue y sigue y Wow, sigue. ¡Qué fuerte! Sí, por ahí otro. Lo bueno es que aquí hay más sitio, ¿no? Entonces están más esparcidos. Ahí la que estábamos, la de Pichilingue, pues es chiquitita y estamos todos ahí más juntitos. Pero mira aquí. ¡Wow! ¡Qué pasada! Vamos a aparcar aquí, de paso desayunamos, que yo ya tengo Ay, hambre. sí, yo también. ¡Wow! ¡Qué vistas! Ah, ya ves. ¡Qué bonito! Mira. Pasada. Es que mira lo increíble de aquí, con la cantidad de campers que hemos visto, pero estamos aquí solos, hemos encontrado nuestro rinconcito. ¡Qué pasada! Y bueno, una tranquilidad. Que quieres estar con un montón de otros campers, te vas para allá. Que quieres estar solo, te vienes aquí. Y ve ese de ahí, que por ejemplo este debe estar ya ahí fijo. Todo, que ya se colocó y dijo, aquí me quedo a vivir. Y atrás, por ejemplo, vimos que alguno pues hizo aquí su hoguera incluso, ¿no? Llegó Es aquí verdad, por la mira. noche, hizo su hoguerita, su parrilla de repente. Y esto es lo que más nos gusta de aquí, poder estar con esta sensación de libertad, ¿no? Poder estar aquí libremente, acampar, hacer tu fuego y convivir de forma pacífica, en paz, en sintonía, en armonía con la naturaleza y con otros viajeros y con otra gente que no sea viajera, con el que venga a disfrutar de la playa. Entonces es muy bonito, la verdad que me encanta el espíritu de Baja California. Ahora entiendo por qué todos los viajeros y especialmente los viajeros en camper llegan aquí a Baja California Sur. Y todo el mundo nos decía, se van a enamorar de Baja California. Pues Y sí, y ya ves, llevamos unos días y ya nos queremos quedar a vivir casi. Bueno, vamos a sacar las sillitas, la mesa y nos montamos aquí un desayuno con vistas. Y aquí ya tenemos todo el montaje listo. ¡A comer! Mira, viene el vecino de la T3. Diesel. Oh, diesel. Yeah. Oh, okay. Because it's from Germany. Yeah. Where are you from? Canada. Ah, okay. I can show you. Westphalia. Oh, California. Yeah, needs a synchro version, the This is- four wheels. Yeah. That's awesome. Yeah. So Wow. it's yeah. Okay. Looks the same as mine. It must be Yeah. really This similar. California edition has like the wood trim.
Yeah, inside you have Yes. the cooking, Yeah, water, and the freezer. Same, yeah. I have the Vanning, and Yeah, that's mine. yeah. Some of the things are a little bit different than the They American change. model. You are a lot of time here? This is my third time here this Yeah. winter. Yeah. So I kind of traveled around a little bit, and my son came from Canada to visit, and he flew to Los Cobos airport. So a month ago I picked him up, and then we drove around, and I showed him around, and then he was with me for a month, and then I dropped him off on Saturday, and then I came here. Okay. But I'm gonna stay here now for a while. I think Okay. it's nice, it's free. The Yeah. weather's nice. There's no flies or No, bugs. it's very good place. A little windy, but it's good. In Spain, Yeah. It's forbidden to camping in the front of the beach. You Yeah. cannot do it. I don't know in Canada if it's possible. No. Yeah. No. It's most of the here. All the beaches are federal lands owned by the federal government. Okay. So it's available to all the people. Okay. And in Canada, you cannot do it. Most of it is parks. Yeah. There'll be like a provincial or national park. Okay. And you can park close. Okay. But there's very few places that are right on the water. And you must pay for doing it? Always Yeah, pay. okay. I think it's one of the main things that we come here, all of us, because it's free. It's free. And you can stay in one of the more marvelous places. And even if you do have to pay, it's $10 or Yeah, whatever, and not you so can get much. a palapa, maybe toilets, and Yeah. that also. Yeah, And in 3 weeks, there's a band gathering here called Escapar de la Baja, Escape to Baja. Yeah. It's on February the 1st. Ah. So there'll be a lot of vanigans and little vans and vans Ooh. and campers and stuff, and they'll have like activities going on, fire. And, It's good. Qué simpático este señor canadiense, bien viajero también y entusiasta. Y qué bueno este encuentro que nos dice que va a haber aquí, Qué fuerte, ¿eh? de puras furgonetas, campers, motorhomes, porque pues justo estamos y este no nos lo perdemos, yo creo, ¿eh? Hay que venir. Sí, esto va a ser una fiesta camper. Sí. Buah, qué pasada. Oye, tu nivel de inglés está guay, ¿eh? Bueno, más o menos, hombre, uno va aprendiendo. Te desenvuelves Un poco. tú, qué nivel. Sí. Me da falta que me suelte yo. Bueno, ahora sí, ¿eh? Vámonos. La libertad y la calma que se respiran en este rincón del mundo me inspiran a sacar mis instrumentos ancestrales y retomar la creación de nuestra música astral. Hace un par de días grabamos la primera parte de este tema en la playa Pichilingue. Ahora es el momento perfecto para rellenar con agua la vasija silbadora que nos acompaña desde Argentina e improvisar esta sesión de música sanadora. Ya puedes escucharla e inscribirte a nuestro nuevo canal, Furgo en Ruta Música. Mientras tanto, nosotros nos quedamos disfrutando de estos momentos de conexión con la naturaleza y con nosotros mismos, que es una de las cosas que más valoramos de vivir viajando con nuestra furgo por el mundo.